parecía una madre perfecta. Hasta que la verdad salió a la luz. El caso real de Lacey Spears. Durante años fue vista como una madre luchadora. Lacey Spears, joven, dulce, con una sonrisa amable, compartía en redes sociales cada paso de la vida de su pequeño hijo Garnett. Publicaba fotos de él en hospitales, lo acompañaba a cada tratamiento, pedía oraciones, escribía mensajes conmovedores. Miles de personas la seguían, le comentaban, le decían lo fuerte que era, lo valiente, lo inspiradora. Era el ejemplo perfecto de una madre abnegada, alguien que, a pesar del dolor y las dificultades, seguía de pie por el bienestar de su hijo. Incluso algunas marcas locales ofrecieron donaciones para la salud del pequeño. Pero un día, el niño murió. Tenía 5 años. Y entonces, los médicos empezaron a hacer preguntas. La historia que Lacey contaba no tenía sentido. Los síntomas no cuadraban. Los análisis mostraban niveles anormales de sodio. Y lo más inquietante, nadie, absolutamente nadie, podía confirmar que Garnett estuviera realmente enfermo. La madre que se mostraba como víctima, en realidad, era la responsable. No de una muerte accidental, sino de una manipulación deliberada y sostenida. Durante años, lo que empezó como un llamado constante de atención se transformó en una red de mentiras cada vez más elaboradas, hasta que se volvió imposible de sostener. Esta es la historia de Lacey Spears y del niño al que usó como herramienta para llamar la atención, hasta que ya no pudo hacerlo más. Lacey Spears nació en 1988, en Decatur, Alabama. Desde pequeña era tímida, reservada, pero con una tendencia a exagerar. Sus compañeros la describían como una chica amable, pero propensa a contar historias que no siempre eran ciertas. Hablaba de enfermedades, de familiares que no existían, de problemas imaginarios. Su necesidad de atención no era evidente a primera vista, pero quienes la conocían bien sabían que había algo inquietante en cómo necesitaba sentirse necesitada. Su adolescencia estuvo marcada por una constante búsqueda de identidad. Cambiaba de estilo, de amistades, de historias sobre su vida. Cada etapa parecía tener su propia narrativa. En una época decía que sufría dolores crónicos, en otra que tenía un trastorno alimenticio. Nadie podía confirmar nada. Pero Lacey encontraba siempre alguna manera de posicionarse como víctima de una situación desafortunada. Era su forma de sentirse vista. Con la llegada de las redes sociales, encontró el escenario perfecto. Podía editar la realidad, presentarse como quisiera, controlar la percepción de los demás. Publicaba frases emotivas, fotos cuidadosamente elegidas, relatos de superación, pero nada de eso tenía raíces sólidas en la verdad. Incluso antes de tener un hijo, Lacey ya hablaba en sus blogs de supuestas enfermedades propias y de la soledad que la consumía. Incluso intentó, en una etapa de su vida, formar parte de grupos de apoyo en línea sobre enfermedades crónicas, aunque nunca pudo demostrar padecer una. Quienes la conocieron en esos espacios comenzaron a notar incongruencias, síntomas que desaparecían de un día para el otro, afirmaciones médicas sin respaldo, y un patrón claro de publicaciones que aumentaban en dramatismo justo cuando bajaban los comentarios o la interacción. Ese patrón se mantuvo durante años. Cuanto más atención necesitaba, más trágica se volvía su historia. Su mundo giraba en torno a la validación externa, y su herramienta preferida para obtenerla era el sufrimiento. A los 22 años, quedó embarazada. Nunca quedó del todo claro quién era el padre. Ella decía que se llamaba Blake, que era oficial de policía y que había fallecido trágicamente. Contaba que estaba sola, que Blake era su gran amor, que criaría a su hijo en su memoria. Mostraba una historia de pérdida y resiliencia. Nada de eso era cierto. Nadie conocía a ese supuesto Blake. No había certificados, ni fotos, ni familia extendida que lo mencionara. Era una figura inventada.
un símbolo de drama romántico para reforzar su rol de madre heroica. El 3 de diciembre de 2008 nació Garnet Paul Spears. Era un bebé sano, con buen peso, sin ningún signo de enfermedad. Y sin embargo, apenas días después del nacimiento, Lacey comenzó a llevarlo a emergencias. Garnet apenas había tenido tiempo de conocer el mundo y ya estaba siendo presentado como un niño enfermo ante decenas de médicos. Durante el primer año, las visitas al hospital fueron constantes. Lacey alegaba síntomas difíciles de verificar: vómitos frecuentes, pérdida de apetito, reacciones a la leche materna. Los médicos, aunque algo confundidos, no podían probar que no fueran reales. Algunos comenzaron a sugerir observación prolongada, pero cada vez que eso ocurría, Lacey solicitaba alta voluntaria y se mudaba. Así evitaba el seguimiento. Cambió de ciudad varias veces. En cada lugar, construía de nuevo su red: vecinos, personal médico, grupos de apoyo. Siempre desde cero. Siempre con la misma historia. Su habilidad para manipular emocionalmente era notable. Sabía exactamente cómo hablar, cuándo llorar, qué decir para despertar compasión. Era una actriz que había convertido el dolor en espectáculo. En total, antes de cumplir los 5 años, Garnet había sido llevado a más de 20 centros médicos distintos. En cada uno, Lacey decía que era la primera vez que solicitaba ayuda. Siempre con la misma sonrisa triste. Siempre con la historia lista. Incluso en algunos registros decía que su hijo había nacido con daño neurológico, algo totalmente falso. Pero nunca se quedaba lo suficiente en un lugar como para que los médicos pudieran sospechar con fuerza. También controlaba las narrativas con precisión. Sabía qué enfermedades eran más impactantes, cuáles despertaban más empatía, y qué lenguaje debía usar para sonar creíble. Era una estratega emocional, disfrazada de madre devota. Una de las decisiones médicas más importantes y más trágicas en la vida de Garnet fue la colocación de una sonda gástrica. Lacey había insistido tanto en que su hijo no podía retener alimentos por vía oral que, finalmente, los médicos accedieron. Fue un momento bisagra. A partir de ahí, Garnet comenzó a vivir conectado a una máquina que le suministraba nutrición directamente al estómago. El procedimiento debía ser temporal, pero para Lacey fue una herramienta definitiva. Ahora tenía una excusa física para mostrar que su hijo estaba gravemente enfermo. Las fotos se volvieron más dramáticas, las publicaciones más sombrías, y la comunidad online más empática. En una ocasión, organizó una colecta de fondos para pagar supuestos tratamientos alternativos. Reunió cientos de dólares. Algunos vecinos le regalaron ropa especializada, otros le llevaron comida preparada. Su historia era conmovedora. Solo que no era verdad. Garnet podía comer. No tenía un trastorno que justificara el uso permanente de una sonda. Lo que sí tenía era una madre decidida a mantenerlo en un estado de dependencia médica permanente. Algunos médicos comenzaron a preguntarse si no estaban ante un caso de Munchausen por poder, un trastorno mental en el cual un cuidador, habitualmente la madre, inventa, exagera o provoca enfermedades en otra persona para recibir atención. Pero no había suficiente evidencia directa, y Lacey siempre se marchaba antes de que las dudas se convirtieran en sospechas formales. La vida de Garnet se volvió una rutina de hospitales, restricciones y síntomas inducidos. Su niñez fue robada lentamente, y su cuerpo comenzó a mostrar señales de agotamiento. Aunque seguía siendo un niño lleno de luz, su energía disminuía con el tiempo. Lo que debía ser una infancia libre fue reemplazada por un guión trágico del que él no podía escapar. Durante los años siguientes, Garnet creció entre consultas, diagnósticos y una rutina médica innecesaria. Pero seguía siendo un niño. A pesar de todo, encontraba momentos para reír, para jugar con otros niños, para mirar dibujos animados. Quienes lo conocieron lo describieron como un pequeño lleno de vida,
con una mirada curiosa y una sensibilidad poco común. Fue también un niño valiente. Algunos educadores y asistentes sociales que lo trataron en sus últimos meses recordaban que a veces decía cosas como «no quiero más la sonda» o «mamá dice que me va a doler si como». Eran frases confusas pero llenas de significado. Garnett estaba empezando a comprender que algo no estaba bien. En el centro de retiro de la fe, donde vivieron sus últimos meses, Lacey siguió presentándose como una madre modelo. Participaba de las actividades comunitarias, asistía a misa, llevaba a Garnett a los jardines, pero siempre con una explicación de por qué no podía correr, o por qué debía quedarse en su cochecito. Cuando llegó el momento del colapso, el hospital fue claro. Nunca habían visto un caso de hipernatremia tan severo en un niño, y menos aún uno sin antecedentes médicos. Garnett no había tenido fiebre, no había signos de infección, solo niveles imposibles de sodio. Su cuerpo colapsó, su corazón dejó de funcionar, y el daño cerebral era irreversible. Las cámaras del centro mostraron que, horas antes de su crisis, Lacey había estado sola con él en la habitación. Se descubrió luego que había llevado con ella una jeringa y una solución salina. La hipótesis de los fiscales fue contundente. Le inyectó sodio directamente por la sonda. Ese exceso fue lo que lo mató. Durante los días previos, había hecho publicaciones emotivas. Pedía oraciones. Decía que estaba agotada, que Dios le diera fuerzas. Las fotos eran cuidadosamente elegidas. Garnett dormido, Garnett mirando por la ventana, Garnett con su cabeza apoyada en su hombro. Un teatro. Mientras tanto, en su historial de búsqueda, los fiscales encontraron frases como efectos del sodio en niños y cómo acelerar una infección. Fue un crimen planificado, camuflado detrás del lenguaje del amor. Un acto de control total, cometido por alguien que no soportaba dejar de ser el centro de atención, incluso a costa de la vida de su hijo. El juicio de Lacey Spears fue un caso seguido por medios de todo el país. Los fiscales expusieron los patrones. Presentaron correos electrónicos, búsquedas en Internet, testimonios de enfermeras y registros médicos. Pero también mostraron el otro costado, las redes sociales. Las decenas de publicaciones que Lacey había hecho durante años, mostrando a Garnett como una víctima constante. El jurado escuchó las grabaciones, vio los videos, leyó los mensajes, y no tardó mucho en llegar a una conclusión. Esa madre no era víctima de una tragedia, era su autora. El veredicto fue claro: culpable de homicidio en segundo grado. Fue condenada a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. No lloró, no habló, solo bajó la cabeza mientras la sentencia era leída. Desde entonces, ha recibido atención psiquiátrica en prisión. Varios expertos coinciden en que Lacey presenta síntomas compatibles con un trastorno de la personalidad narcisista, junto con el síndrome de Munchausen por poder. Pero la justicia dejó claro que la enfermedad mental no justificaba el crimen, ni el dolor causado, ni la muerte de Garnett. El juicio también dejó una marca profunda en el sistema médico. Se debatió la necesidad de crear protocolos más estrictos para identificar casos de Munchausen por poder. Se propusieron nuevas regulaciones para compartir información médica entre hospitales. Y muchos profesionales se preguntaron, ¿cuántos otros niños podrían estar siendo víctimas silenciosas, justo delante de nuestros ojos? El caso Spears es también un espejo para una sociedad digitalizada. ¿Cuántas historias parecidas circulan todos los días en redes sociales? ¿Cuántos perfiles presentan relatos que no pueden verificarse? ¿Cuántos likes y comentarios de apoyo son otorgados sin sospechar que detrás puede haber un daño real? Las redes sociales no causaron la muerte de Garnett, pero sí fueron el escenario donde se sostuvo su deterioro, donde Lacey encontró aprobación, donde nunca fue cuestionada, y donde, incluso después del juicio, hubo quienes aún la defendían. El fenómeno tiene nombre: síndrome de Munchausen por poder. Y en este caso,
encontró un nuevo aliado: Internet, un espacio que premia la victimización, que muchas veces suspende el juicio crítico y que permite construir identidades falsas con relativa facilidad. Desde entonces, han surgido múltiples casos similares. Padres que inventan enfermedades, que abren cuentas para pedir ayuda, que monetizan el sufrimiento. No todos llegan al extremo criminal, pero el patrón existe, y la historia de Lacey Spears es una advertencia para todos. En un mundo donde las pantallas median nuestras emociones, es fundamental recuperar el sentido crítico. No todo lo que genera empatía merece confianza, y no toda lágrima pública es verdadera. Hoy, Garnet Spears debería estar en la escuela. Debería estar aprendiendo a leer, haciendo amigos, comiendo helado en verano. Pero no está. Y no está porque fue usado como una herramienta para alimentar el ego de su madre. Lacey Spears, aún en prisión, no ha dado entrevistas admitiendo su culpa. Sus declaraciones públicas son escasas y evasivas. Pero el archivo digital, los testimonios y los análisis médicos dejan poco margen a la duda. Este caso no es solo una tragedia individual, es una advertencia, una alarma para los profesionales de la salud, los sistemas de protección infantil, y para cada uno de nosotros como miembros de una comunidad que muchas veces ve y no actúa. También es una pregunta sin respuesta. ¿Qué impulsa a una madre a dañar a quien más debería proteger? ¿Qué mecanismos fallaron para permitir que eso ocurriera durante tantos años? ¿Y cuántos niños, hoy, están viviendo realidades similares sin que nadie los escuche? Si este caso te impactó, suscríbete para más historias reales. Y recordá, a veces, la imagen perfecta esconde la verdad más dolorosa.